Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a Socialismo o Barbarie, el podcast de Izquierda Revolucionaria. Hoy, en el capítulo de hoy, vamos a hablar de Estados Unidos, del epicentro del capitalismo mundial. Este mes de noviembre se cumple ya un año desde el segundo triunfo electoral de Donald Trump, que le llevó de nuevo a la Casa Blanca. Trump se ha convertido en una baza crucial para un amplio sector de la clase dominante norteamericana que busca aumentar sus beneficios y además se ha coronado como el líder de la internacional reaccionaria. Esa internacional con todos estos líderes totalitarios de extrema derecha que fomentan el racismo, que fomentan la xenofobia, el militarismo, el odio a los derechos de las mujeres y de las minorías, al socialismo, al comunismo. Por encima de todo, a los Trump, a los Milei, a los Abascal y compañía les mueve la defensa implacable de un orden capitalista en crisis, utilizando la brutalidad policial y la amenaza militar para hacerle frente. El segundo mandato de Trump no está siendo una mera repetición del anterior. Su agresividad en el plano internacional, apoyando sin fisuras al genocidio sionista contra el pueblo palestino, lanzando una guerra comercial contra sus aliados tradicionales o dando forma a los planes de rearme militar en Occidente más altos desde la Segunda Guerra Mundial, pues también tienen su correspondencia en cómo se está gobernando dentro de casa. Empezando por el indulto a todos los escuadristas de extrema derecha que participaron en el asalto al Capitolio en 2021, Trump ha iniciado una guerra sin cuartel contra los inmigrantes, los activistas, los trabajadores y las personas pobres de Estados Unidos. Una guerra que está siendo respondida con una lucha de clases feroz. Sí, la clase obrera norteamericana existe y no solo existe, sino que está en pie de lucha contra el autoritarismo de Trump. Las movilizaciones masivas del No King's Day con 7 millones de personas en las calles, la defensa de los barrios obreros contra esta banda paramilitar que es el ICE, que han tenido también su reflejo además en el terreno electoral con el triunfo de Zoran Mandani y que reflejan la profunda polarización social que vive el país. Tenemos mucho de lo que hablar, así que vamos a presentar ya a los compañeros que me acompañan, a los compañeros Rodrigo Pasero, Marina Mata y Carlos Ochoa. Bienvenidos. Hola. Así que empezamos. Yo quería que empezáramos comentando algunos aspectos que es cierto que ya hemos comentado en otros capítulos del podcast que hemos dedicado a la cuestión de Palestina, la lucha contra el genocidio sionista, pero es cierto que el genocidio en Palestina ha marcado un antes y un después en todos los planos y que evidentemente el apoyo del imperialismo norteamericano ha sido un acto político de primera magnitud. Trump ha mostrado su apoyo entusiasta a Netanyahu, su discurso en el Parlamento israelí cuando se alcanzó ese acuerdo de paz farsa, yo creo que lo dice todo, pero claro, el hecho de que Trump esté apoyando esta forma de neofascismo supremacista que es el sionismo, marca muy bien y nos indica muy bien cuál es la ideología de la persona que hoy ocupa la Casa Blanca, sus políticas racistas, xenófobas, gobernar a golpe de decreto, la propia base social del movimiento Make America Great Again, claro, demuestran el peligro que supone la extrema derecha. Trump, como hemos explicado, ni es un loco, ni un outsider, ni una persona, ¿no?, que lucha contra el establishment, sino que es un representante consumado del gran capital, un imperialista, un nacionalista acérrimo y tiene una ideología muy clara, como decíamos. Trump, ¿no?, durante tanto el primer mandato, ¿no?, como ahora también después de ganar las elecciones, realmente lo que representa el movimiento de Trump es el reflejo a quien moviliza a sectores de las capas medias, de trabajadores empobrecidos y furiosos también con las políticas de los demócratas, de la burocracia sindical, ¿no?, utilizando un discurso visceral, ¿no?, planteando un discurso aparentemente anti-establishment, pero realmente en fin, es un gran representante de la burguesía norteamericana, ¿no? Como hacía el fascismo, utiliza un discurso contra la casta, contra los partidos políticos, pero realmente cuando te pones a mirar, ¿no?, cuál es la política de Trump, ¿no?, qué está defendiendo, qué está planteando, se ve de una forma muy clara cuál es la ideología de Trump, qué intereses representa y contra quién, ¿no?, está gobernando, ¿no? Trump
tiene una ideología muy clara. Tiene un discurso contra, en primer lugar, contra la clase trabajadora, ¿no? Contra el movimiento sindical. Lo hemos visto desde el primer día de gobierno, ¿no? Trump firmó una orden ejecutiva que ordenaba, ¿no?, a ciertas agencias como la NASA, el Servicio Meteorológico Nacional, la Oficina de Recuperación, que pongan fin a los convenios colectivos con los sindicatos que representan a los empleados federales. Fue el primer ejemplo y fue un buen indicativo de por dónde iba la política de Trump, ¿no? Desde que comenzó el mandato. Se creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental, ya sabéis, ¿no?, que colocaron a Elon Musk, ¿no?, como a la cabeza, ahora desterrado. Y precisamente el objetivo era despedir a miles de funcionarios, cerrar agencias federales para recortar demagógicamente, drásticamente el gasto, ¿no? Eliminó el pago mínimo de $17,75 que estaba en vigor en este momento, que además fue una de las señas también de identidad de toda la lucha contra el primer mandato de Donald Trump, ¿no? La lucha por los $15 la hora y que se había conseguido que fuera, ¿no?, por el salario mínimo en todo Estados Unidos, pues de $17,75 la hora, y eso lo eliminó también de un plumazo, y que de hecho esta medida, ¿no?, ha podido suponer la pérdida, ¿no?, de más de $9,000 al año para la clase trabajadora, ¿no? Ya digo, un discurso contra la clase trabajadora, o sea, una política contra la clase trabajadora, una política claramente además racista, ¿no? Hablaremos a lo largo del podcast también sobre este punto, una política salvaje de deportaciones con un objetivo además, ¿no? Intentar dividir a la clase trabajadora, que es el punto también central, crear, ¿no?, la idea de que los problemas de la decadencia de Estados Unidos son de la clase obrera latina y no, evidentemente, de toda la política y todo el sistema capitalista de Washington, ¿no?, implementando una política claramente y abiertamente racista, ¿no? Por ejemplo, aprobó, ¿no?, la posibilidad de que haya detenciones abiertas, bueno, que está habiendo, de hecho, detenciones abiertamente, pues por hablar en español o por trabajar en la construcción, ¿no?, que son precisamente de cara a los sectores también, ¿no?, donde hay más población latina, también, trabajos mucho más precarios. Políticas contra el colectivo LGTB, agitar la bandera contra el comunismo. Bueno, ahora lo hemos visto claramente en las elecciones de Nueva York. Por supuesto, si alguien tiene alguna duda, que le pregunten al pueblo palestino qué ideología tiene Trump, ¿no? El seguidismo completo, ¿no?, del sionismo, ¿no?, y los nazisionistas, y evidentemente no tiene... Ves este primer año de gobierno de Trump, lo miras y solo un loco podría decir que tiene un átomo de progresista el programa de Donald Trump, ¿no? Es la extrema derecha y la reacción, ¿no? Representa justamente lo contrario, ¿no?, de los intereses de la clase trabajadora. No es ni un outsider ni un elemento anti-establishment. Y de hecho... al final, el movimiento MAGA pues está formado por capas medias, ¿no?, que miran al pasado esplendoroso de Estados Unidos, ¿no?, los años dorados de Estados Unidos, ¿no?, en un momento en el que el capitalismo norteamericano está en una profunda decadencia. En este sentido, lo que ofrece Trump es la bandera de lucha contra-revolucionaria, pero una bandera es una bandera evidentemente totalmente podrida, ¿no? Es la bandera de la reacción, es la bandera, ¿no?, de los neofascistas, ¿no?, que el objetivo al final pues es lograr una cierta unidad, ¿no?, de esa pequeña burguesía, generando también una hostilidad tremenda hacia todos los trabajadores migrantes, a todo el movimiento feminista, a todo el movimiento antirracista, etcétera, ¿no?
La extrema derecha al final, y en este caso Trump, es una baza también crucial para un amplio sector de la clase dominante norteamericana, que lo que busca es aumentar también el beneficio y aumentar la competitividad también en el mercado internacional, y aumentar también, ¿no?, pues esa iniciativa que ha perdido, ¿no?, en la lucha por la hegemonía mundial, ¿no? Precisamente por eso también estamos viendo toda la agresividad de este primer gobierno de Donald Trump frente a, o sea, en la política exterior. Lo estamos viendo en primer lugar en Palestina, ¿no? Pues apoyando sin fisuras, ¿no?, el genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? Y luego tratándose de presentar como si fuera, ¿no?, el pacificador y el héroe de la paz, porque ha conseguido, pues también, ¿no?, firmar este acuerdo farsa. Pero vaya, que evidentemente, ¿no?, hay un interés imperialista ahí muy evidente. Efectivamente, ¿no? Al final Donald Trump ha tenido incluso la osadía, ¿no?, de presentarse como bueno, un posible candidato, ¿no?, para la farsa del premio Nobel de la paz, ¿no? Siendo evidentemente el presidente que va a pasar a la historia como el gran impulsor del rearme mundial, ¿no? El rearme de las potencias desde Estados Unidos hasta Europa, ¿no? Que haya el presidente que va a ser el que va a firmar la derrota en la guerra de Ucrania, ¿no? Va a ser el presidente que ha llegado más lejos también en los últimos años con respecto a la política exterior en América Latina, ¿no? Atreviéndose, bueno, pues a llevar fragatas, ¿no?, al Caribe con la excusa del narcotráfico para intimidar y amenazar, ¿no? Intentando enseñar músculo y para intentar demostrar que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez. La realidad es bastante diferente, ¿no? Estados Unidos está en una profunda decadencia y no va a ser tan sencillo recuperar ese espacio perdido, ¿no? Al final es el responsable, ¿no?, del rearme militar más grande desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ha continuado la política de arrodillar a Europa, ¿no?, en sus planes también respecto a la guerra de Ucrania, y todas estas amenazas militares y maniobras al final pues no dejan de ser, ¿no? Tienen todo el apoyo, ¿no?, de sectores de la ultraderecha, ¿no?, y de la oficialidad también de diferentes países, y evidentemente de un sector muy importante de Wall Street y de Silicon Valley, que ven en la política de Trump también una posibilidad evidentemente de seguir haciéndose de oro a costa de la clase trabajadora de Estados Unidos y a nivel internacional. Claro, y además yo creo que es una manera también, toda esta agresividad en el plano internacional, es una manera de enviar un mensaje a todo el mundo, igual que lo ha sido el genocidio contra el pueblo palestino, de no nos va a temblar el pulso en hacer lo mismo que estamos haciendo en Palestina, pero en todos los rincones del mundo donde así sean necesarios. Y de hecho, la nueva legislatura de Trump empezó mucho antes de que tomara también posesión, con todas estas bravuconadas, que no eran bravuconadas, sino que eran amenazas muy serias, imperialistas, contra pues América Latina y todo lo que también, ¿no?, el canal de Panamá, todo lo que también hemos ido comentando. Entonces, claro, ese mandar un mensaje al mundo va relacionado con enviar un mensaje dentro de casa a los principales enemigos, que además así es como lo considera Trump, y que tiene su gobierno. Claro, evidentemente, yo creo que es imposible enumerar todas las medidas que está aplicando Trump, pero vamos, ¿no?, desde la persecución política, las universidades, y tratar de deportar activistas que se han significado y que se han levantado contra el genocidio al pueblo palestino, recortes presupuestarios, despliegue de la Guardia Nacional en ciudades, a la caza del inmigrante, por supuesto. Claro, ahora mismo no hay una dictadura fascista establecida
establecida en Estados Unidos, pero muchas de las políticas que Trump está aplicando tienen esos rasgos que tenían también las políticas de los regímenes fascistas en los años 30. Es que incluso está acabando con los controles y límites que la propia institucionalidad burguesa, ¿no?, pudiera imponer en su agenda, y las está superando porque él está a la ofensiva. Claro, efectivamente. Además, de hecho, claro, lo decías, muchas de las medidas que está llevando a cabo Trump recuerdan a los regímenes fascistas de Mussolini, de Hitler. Claro, ¿cómo se llegó también a esos regímenes fascistas? Fueron precedidos a su vez por gobiernos totalitarios, por gobiernos bonapartistas que recuerdan mucho a la fase que está tratando de simular, ¿no?, Donald Trump en Estados Unidos. Efectivamente, cómo se llevan a cabo este tipo de medidas represivas, este tipo de medidas antidemocráticas, bueno, pues pasando por encima también de toda una serie de elementos, ¿no?, que están ahí, pues por ejemplo, con todos los decretos presidenciales que ha emitido, empezando por el primero de todos, ¿no?, que fue absolver a toda la banda de fascistas que dieron el golpe al Capitolio en 2021, continuando también, bueno, pues por enviar a la Guardia Nacional a distintos estados, ¿no?, a poder intervenir y a militarizar las calles, pasando por cargarse departamentos federales enteros, por despidos masivos por cuestiones ideológicas, por intervenir en la justicia, por intervenir en las cámaras de representantes. Eso es lo que está haciendo Donald Trump realmente, y se está basando en las leyes que ya existen de la legalidad burguesa o leyes que crea ad hoc para ello, para poder hacerlo, ¿no? Y además así tú ves cómo lo primero para poder hacer algo así es fortalecer las fuerzas represivas del aparato del Estado, ¿no? Poder fortalecer la Guardia Nacional, poder fortalecer también el Servicio de Control de Aduanas, el ICE, que ahora comentaré, para poder tener controlada a la población. Y la mejor manera también de poder controlar a la población, de poder controlar a la clase obrera y a la juventud, es tratar de imbuir el miedo constante, ¿no? Y vosotros imaginaros el terror que debe de sentir cualquier persona inmigrante que sale a las calles de Estados Unidos y no sabe si esa misma noche va a poder volver a su casa a ver a su mujer, a su marido, a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares en algún momento de su vida de nuevo, porque le puedan detener, porque le puedan sacar del coche rompiendo el cristal, como hemos visto, porque le puedan coger por cualquier calle, porque le puedan pillar en su puesto de trabajo y volver y desaparecer realmente del mapa, porque ya sabemos además cómo actúa este cuerpo policial, ¿no? Realmente estamos hablando de algo muy serio y que además también los revolucionarios tenemos que ver con claridad, ¿no? Me reía, pues porque, en fin, por utilizar una expresión, ¿no?, de esto que comentábamos, de cómo ahora Donald Trump se intenta presentar como el garante de la paz, ¿no? Y recordaba que hace unos meses, ¿no?, a principios de septiembre, propuso cambiar el Departamento de Defensa, lo que sería el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, llamarlo Departamento de Guerra. ¿Y cómo lo hacía? Pues además con un mensaje muy claro, es que os lo voy a leer. Su orden ejecutiva era: el 7 de agosto de 1789, hace 236 años, el presidente George Washington promulgó una ley que establecía el Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Los fundadores eligieron este nombre para señalar nuestra fuerza y determinación al mundo. El nombre Departamento de Guerra, más que el actual Departamento de Defensa, asegura la paz a través de la fuerza, ya que demuestra nuestra capacidad y disposición para luchar y ganar guerras en nombre de nuestra nación en cualquier momento, no solo para defender. Claro, es un mensaje muy, muy claro, ¿no? Aquí... Curiosa paz, ¿no? Imponiendo la fuerza, ¿no? Claro. Efectivamente. Claro, ese es el punto. Ahora bien, Donald Trump también va a tener un problema, porque como pretende imponer la paz a través de la fuerza y de la guerra fuera de Estados Unidos cuando dentro de sus propias fronteras no puede hacerlo. Porque efectivamente aquí, a pesar de toda la propaganda que nos están intentando vender sobre que Donald Trump no tiene oposición, sobre qué tontos son la gente en Estados Unidos que votan a Donald Trump, esos inmigrantes que votaron a Donald Trump, etcétera, 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 toda esa propaganda basura que nos están intentando meter por aire, cielo y tierra, ¿no?, aquí en el Estado español y a nivel internacional, ha sido respondida con movilizaciones de millones en las calles.
que el ICE, este cuerpo prácticamente paramilitar, compuesto en gran medida por elementos abiertamente fascistas, donde se ha metido un presupuesto completamente salvaje de más de 76.000 millones de dólares, donde se pretende contratar a 10.000 nuevos agentes, actualmente hay unos 6.500, para que nos hagamos idea de cómo se quiere duplicar completamente el tamaño de esta fuerza, realmente, ¿cómo se está haciendo? Pues a base de incentivos, ¿no?, de bonificaciones para poder nutrirlo de elementos muy concretos también de la extrema derecha, porque un trabajador, un obrero, un joven, no quiere formar parte de una fuerza paramilitar que se tapa la cara hasta las cejas prácticamente, que va armada hasta los dientes y que se dedica a perseguir, golpear, maltratar y encerrar a sus vecinos y a sus vecinas. Esos son elementos abiertamente fascistas los que están empezando a componer esta fuerza. ¿Y cómo lo están haciendo? A base de talonario, con incentivos de bonificaciones de hasta $50.000, con reembolso de préstamos estudiantiles, con la recontratación de agentes jubilados que pueden cobrar el salario, además de la prestación de jubilación. Así es como pretenden también todo esto. Si es que tú te metes en la página web y dices, Dios mío, he entrado, no sé, en la página web de Núcleo Nacional, como quien dice, ¿no? Pues sí, efectivamente, ese es el punto y así es como pretende fortalecer esta fuerza paramilitar, ¿no? Y también, ¿por qué lo hace? Porque efectivamente la está utilizando como si fuera la Gestapo de los años 30, están actuando exactamente igual. ¿Por qué? ¿Únicamente para detener a los inmigrantes y deportarlos, como está diciendo? No, por supuesto que Donald Trump odia a los inmigrantes, por supuesto que Donald Trump quiere crear la división de clase entre la clase obrera y la juventud nativa y extranjera en Estados Unidos, pero también porque quiere enviar un mensaje muy claro, que es: primero van a ir los inmigrantes, pero después van a ir los pobres, los comunistas, los trabajadores, etcétera, etcétera. Y además lo está demostrando con hechos muy, muy claros, ¿no? Si es que de hecho lo decía él mismo. Decía hace un mes y poco, las personas sin hogar tienen que mudarse inmediatamente. Les daremos lugares donde irse, pero lejos de la capital. Esto cuando intervino Washington DC con la Guardia Nacional. Los criminales no es necesario que se muden. Les vamos a meter a todos en la cárcel donde merecen estar. Todo va a pasar muy rápido, como en la frontera. Es decir, un mensaje muy claro: vamos a militarizar las calles y que aquí absolutamente nadie se atreva a decir ni mu. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Que ante este terror que está intentando sembrar, lo que se ha encontrado es una respuesta total y absoluta por parte de los vecinos, de las vecinas, de la juventud en Estados Unidos, que han expulsado a este cuerpo de nazis, ¿no? Del ICE, de los barrios, cuando han ido a hacer detenciones y redadas racistas, que han protagonizado movilizaciones de millones en Los Ángeles contra las redadas racistas, el día de No Kings, 7 millones de personas en Estados Unidos en más de 2.000 manifestaciones. Efectivamente, tú aquí ves que Donald Trump quiere imponer un régimen totalitario. Ahora bien, para poder tener una dictadura fascista necesitas una derrota de la clase obrera y de la juventud. Y esa derrota no solo no se ha producido, sino que la clase obrera y la juventud está plantando una batalla maravillosa, excepcional, con una fuerza que yo creo que nos entusiasma, ¿no?, a todas y a todos. Y sí, está diciendo claramente que no va a permitir que Donald Trump pueda llevar a cabo todas sus medidas totalitarias sin una resistencia en las calles, ¿no? Y ese es el punto también más importante. Claro, yo creo que eso que dices es muy importante porque, claro, la burguesía también va por aproximaciones. Evidentemente hay un sector fundamental de la clase, ¿no?, de los capitalistas que necesitan de Donald Trump, pero que, claro, que también van viendo, porque si ahora mismo Trump quisiera imponer, ¿no?, a golpe de decreto o avanzara rápidamente hacia una dictadura, ¿no?, abiertamente fascista, pues claro, la lucha de clases daría una explosión y podríamos encararnos hacia un periodo todavía más, ¿cómo decirlo?, más fuerte del que estamos viviendo. Pero claro, para
que también Trump pueda avanzar, ¿no? Y la burguesía pueda avanzar en ese terreno, es importante sembrar el terror, que es lo que explicaba ahora Marina, y además no solo el terror de cara, ¿no?, a los inmigrantes y demás, sino generar ese clima también, ¿no?, del chivateo, de me tengo que chivar de mi vecino o tengo que vender a mi vecino o al trabajador que está igual que yo para ver si yo trato de sobrevivir, es decir, imponer también la salida individual ante pues una deriva cada vez más autoritaria del gobierno norteamericano y de la clase dominante de Estados Unidos. Claro, evidentemente, cuando Trump además habla claro, ¿no? Y también es una persona que dice lo que piensa. Trump el otro día reunió a los altos cargos del ejército y les dijo, mirad, el principal enemigo que tenemos no está fuera, está aquí dentro, le tenemos dentro y tenemos que combatirle. Y quien no esté dispuesto a combatir al enemigo interior, pues que se retire. Y además lo decía así abiertamente. Es cierto que la mano dura, ¿no?, contra todos aquellos que levantan la voz contra sus políticas, pues no ha empezado ahora, pero si lo pensamos bien, sí que ha utilizado todo lo que ha sido el asesinato de Charlie Kirk y demás, ¿no?, y todo lo que ha ido sucediendo después para dar una vuelta de tuerca y para también pues ese terror, ¿no?, que ya se empezaba a imponer, pues ¿no?, decir, a por ellos, ¿no? Hay que acabar con la izquierda, con los migrantes y con todo el mundo que diga que está en contra de las políticas que defiendo. Sí, no, la verdad que, claro, también el asesinato de Charlie Kirk también ha sido una excusa, ¿no? Ha sido un hito, ¿no?, en el sentido de que ha permitido a Trump, ¿no?, lanzar una campaña de criminalización, ¿no?, y de aplastamiento, ¿no?, también contra la izquierda combativa, ¿no? También, bueno, hemos publicado una declaración con este punto, pero es importante, ¿no?, porque con el caso también del asesinato de Charlie Kirk, ves aquí también, pues bueno, el papel que juegan también los medios de comunicación, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, todas las noticias, ¿no?, sobre que, bueno, Charlie Kirk lo que era un comentarista un poco polémico, ¿no?, un influencer, ¿no? Claro, tú vas a sus declaraciones y ves de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un supremacista blanco, de un tío que no ocultaba, ¿no?, que, bueno, tenía declaraciones como que los trabajadores afroamericanos pues vivían mucho mejor, ¿no?, y estaban mucho mejor pues cuando existía la esclavitud, ¿no?, y tampoco pues dudaba en plantear que había que acabar con el derecho al aborto, en emitir su mensaje, ¿no?, absolutamente triunfo, evidentemente, ¿no?, también la apología, ¿no?, del genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? De hecho, claro, ¿no?, también toda esta propaganda sobre que a Charlie Kirk lo mató una persona de izquierda, ¿no? Claro, pues todo eso también se ha ido desmontando, ¿no?, poco a poco, ¿no?, cuando se ha descubierto efectivamente Tyler Robinson, ¿no?, que fue quien le disparó, pues lo que ha salido a la luz es que él formaba parte de un grupo nazi, ¿no?, y que era también un militante, ¿no?, de la extrema derecha, ¿no? Lo que pasa es que a su grupo nazi, pues era tan nazi que era antisemita, ¿no? Entonces, pues evidentemente todos los planteamientos sionistas, ¿no?, y de reivindicación del genocidio al pueblo palestino, pues bueno, pues generaron una división que le llevó a esto, ¿no? Pero claro, aquí el punto fundamental es que efectivamente el trumpismo ha utilizado esto, ¿no?, para lanzar una campaña contra la izquierda, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no?, toda la escena, ¿no?, toda la escenificación que se produjo cuando el funeral, ¿no?, de Charlie Kirk, que en fin, que aquello parecía los Juegos del Hambre, parecía distópico, pero bueno, que efectivamente se hicieron una serie de planteamientos muy, muy serios, ¿no?, porque además utilizó aquella ocasión, ¿no?, como una plataforma para difundir el discurso absolutamente reaccionario, ¿no?, del trumpismo, ¿no?, para que veáis, ¿no?, también el nivel, ¿no? El vicepresidente Vance, ¿no?, planteó, ¿no?, que Charlie Kirk era un mártir de la fe cristiana y un evangelista de la libertad, ¿no? Y cuando Trump habló, pues bueno, ¿no?, hizo referencia a todo esto, ¿no?, y planteó: sin fronteras seguras, sin ley y sin Dios, no hay país, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Esto se utilizó, ¿no?, también para esparcir todo el discurso supremacista, ¿no?, y una oportunidad de nuevo para declarar, ¿no?, la guerra a toda la izquierda combativa, a todos los sindicatos, ¿no?, y a la clase trabajadora y a la juventud que se está levantando efectivamente contra el gobierno de Trump. Claro, todo esto fue una declaración de intenciones, ¿no?, como también ha sido una declaración de intenciones el cambio de nombre, ¿no?, del Departamento de Defensa, ¿no?, que no es ninguna casualidad, que lo que te deja ver, ¿no?, es como el
carácter profundamente militarista, ¿no? Imperialista del gobierno de Trump, ¿no? Esta reunión también, ¿no? Con todos los generales activos, ¿no? Dentro y fuera del país, ¿no? Para hablar para exponerles el combate contra las ideas woke, claro, efectivamente te da a entender todo lo que está pasando aquí, ¿no? Pero no solo son las declaraciones de intenciones, estamos hablando también de la militarización, ¿no? Porque Donald Trump efectivamente ha llevado a cabo también un programa de militarización de la sociedad, ¿no? Ha desplegado la Guardia Nacional en Los Ángeles, en Washington, en Chicago, en Memphis, claro, y además como empezó todo esto en Los Ángeles. Digo que no es casualidad, porque además en Los Ángeles de lo que estábamos hablando era de un levantamiento contra el ICE, ¿no? Contra su ofensiva racista, ¿no? Y efectivamente la Guardia Nacional se empleó a fondo para aplastar aquel levantamiento de la clase trabajadora migrante, ¿no? Contra las ideas racistas del ICE, ¿no? Claro, y ahora también ha salido todo el tema de la ilegalización de Antifa, ¿no? Que puede parecer un delirio, ¿no? Porque, claro, efectivamente, aquí, bueno, se ha ilegalizado Antifa, se le ha declarado una organización terrorista, ¿no? Y puede parecer un delirio porque, efectivamente, Antifa, pues no es ninguna organización, ¿no? Que tú puedas ir a registrar o no y la busques como una asociación, Antifa. No, pues eso no existe, ¿no? Pero claro, todo esto no se puede despreciar, ¿no? En el sentido de que están diciendo, no, esto es una locura, esto es un delirio de Trump. Sí. Pues es que acaso esto que ha hecho el gobierno de Trump no permite que cualquier joven, que cualquier trabajador o trabajadora que se declara antifascista pueda ser reprimido aplicando precisamente esta ley, ¿no? Y utilizando efectivamente todo el aparato policial del que estamos hablando. Todo esto es un delirio, pues nosotros pensamos que no. Si es que de hecho ellos mismos lo dicen, ¿no? La fiscal general de Estados Unidos planteaba que lo mismo que están haciendo en las costas de Venezuela, ¿no? Sabéis que se han llegado a producir, ¿no? Como se ha comentado aquí, ¿no? Se han llegado a producir ejecuciones extrajudiciales. Todo eso que se está produciendo en las costas de Venezuela también se puede producir dentro del país contra el enemigo interior. Todo esto es importante también, ¿no? Porque efectivamente todo este discurso sobre el enemigo interior no es nuevo. Digo, el concepto enemigo interior realmente es algo que empieza a utilizar Margaret Thatcher cuando estalla la huelga minera en el año 84 y 85 para hablar de los dirigentes de la huelga minera. Entonces, ¿de quién hablamos cuando hablamos del enemigo interior? Pues hablamos de los universitarios que se levantan por Palestina, hablamos de los sindicalistas que levantan secciones sindicales como ha pasado en Amazon, hablamos de todos esos trabajadores y trabajadoras y jóvenes que se han levantado contra el gobierno de Trump y que han intentado efectivamente enfrentar a la oligarquía, ¿no? Esta es la esencia también de la extrema derecha, ¿no? Aplastar a la clase trabajadora y a su capacidad de resistencia contra las políticas capitalistas. Y claro, y ante todo esto ves también cuál es la posición del Partido Demócrata, ¿no? Que también es otro punto importante. Pues efectivamente aquí está habiendo mucho bla bla bla, o sea, hay un montón de discursos, ¿no? Y claro, aquí rascas un poco y ves que no hay nada detrás de esos discursos, ¿no? Efectivamente, aquí nos plantean que hay los dirigentes demócratas plantean que hay una ofensiva contra los derechos democráticos, ¿no? ¿Y cómo se va a parar esa ofensiva? En los juzgados. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Van a ser los tribunales los que detengan los pies a Trump. Bueno, pues efectivamente sí, hay muchos casos, hay muchos juicios abiertos por toda una serie de leyes que supuestamente son anticonstitucionales. Pero eso no está deteniendo, efectivamente, que Trump pueda aplicar su programa. De hecho, hace poco el Tribunal Supremo ha avalado toda esta política de que se puedan hacer detenciones tan solo por perfiles raciales, ¿no? Como aquí se ha comentado. Es que la historia demuestra que no puedes utilizar la legalidad burguesa y capitalista para tratar de frenar la extrema derecha, es evidente, ¿no? Claro, y efectivamente, ¿no? Y además, pues eso, el Tribunal Supremo avala la política de Trump porque el Partido Republicano tiene la mayoría, ¿no? Allí en el Tribunal Supremo, ¿no? O sea, que si uno plantea, ¿no? No, van a ser los tribunales los que paguen los pies a Trump, bueno, pues apaga y vámonos, ¿no? Por suerte, pues no está siendo así, ¿no? Y claro, aquí también
está pasando una cosa, porque efectivamente Trump se ha elegido como el enemigo número uno de la clase trabajadora y de la juventud estadounidense, pero no solo eso, es que también el Partido Demócrata no tiene ningún tipo de credibilidad, ¿no? Cuando habla de todo el tema de la defensa de los derechos de la clase trabajadora migrante, ningún tipo de credibilidad. Es que además, mira, bajo el gobierno de Biden, me lo he apuntado aquí, se produjeron 271.484 deportaciones. Que en ese momento, en el momento en el que Biden deja la presidencia, era el presidente que más deportaciones había hecho de toda la década, ¿no? Por no hablar efectivamente del apoyo entusiasta, ¿no?, que le dio Biden también a Netanyahu cuando emprendió, ¿no?, esta última ofensiva, el genocidio contra el pueblo palestino, ¿no?, y que además no hubiese sido posible sin el apoyo inicial de Biden, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no?, aquí también en todas estas protestas masivas que se están expresando, ¿no?, que se están levantando, pues hay también una crítica muy profunda al aparato del partido demócrata, ¿no? Porque efectivamente, y yo creo que es importante ver, ¿no?, la panorámica completa, sí. ¿No? Como estamos viendo aquí, ¿no? Sí, tienes el ascenso de Trump, ¿no? El ascenso de la ultraderecha, todas las medidas, ese intento de aplastar a la clase trabajadora, pero tienes que ver la película completa. Tienes que ver también que la clase trabajadora está respondiendo, está mostrando el puño pese a todos estos intentos, ¿no?, de detenerla, ¿no? Y eso también es absolutamente inspirador, ¿no? Y es también lo que nos tenemos que fijar, ¿no? Sí, además yo creo que es importante lo que comentabas del Partido Demócrata, porque claro, es que todas las movilizaciones y toda la respuesta que está habiendo está pasando a pesar de ellos y con ellos en contra. Es decir, ha habido movilizaciones como en Los Ángeles contra las redadas racistas, donde los gobernadores demócratas han ordenado a la policía reprimir a los manifestantes. Entonces, claro, la experiencia que se ha hecho también durante los 4 años del gobierno de Joe Biden, pues es que es muy valiosa, porque claro, tú piensas, sí, Trump es el máximo defensor de Netanyahu y del genocidio, pero oye, que quien empezó también a financiar todo este genocidio y quien, ¿no?, le dijo a Netanyahu que Estados Unidos son los amigos del sionismo fue también Joe Biden. Entonces, yo creo que aquí también se expresa la radicalidad de todas esas protestas, que así como en otros momentos históricos el Partido Demócrata ha tratado de utilizar la protesta para lavarse la cara, para darse, ¿no?, un barniz de progresistas, pues ahora todo esto, claro, también están muy, muy desacreditados. Y yo creo que lo que decía Carlos de ver las dos caras es importante, porque muchas veces, tanto en los medios o, en fin, en nuestra vida cotidiana, ves el avance de la extrema derecha, el racismo, la violencia fascista, las declaraciones que hacen Trump, Milei, Meloni, y dices, hostia, estamos viviendo en un mundo que se ha vuelto loco, pero claro, ver la otra cara también es importante. Nosotros desde Izquierda Revolucionaria nunca hemos negado la amenaza que representa la extrema derecha, pero también vemos todo el potencial revolucionario que existe para derrotarles y que ahora mismo en Estados Unidos lo está reflejando de una forma más que contundente, porque yo creo que es claro que estamos ante un repunte de la movilización en Estados Unidos y que, como decía antes, que claro que la experiencia de estos años no ha pasado en balde. El hecho de que, por ejemplo, en estas movilizaciones que estamos comentando tanto del No King's Day, la consigna sea a por la huelga general contra Trump, pues claro, yo creo que es un reflejo también de toda esa radicalización y de cómo la conciencia ha avanzado a golpe de porra y a golpe también de reacción. Sí, aquí, especialmente en Europa y aquí en concreto en el Estado español, ha habido una campaña tremenda en el último año para transmitir una primera idea, ¿no?, que era que no se podía hacer nada. Los trabajadores en Estados Unidos habían elegido a Trump y por lo tanto... Y ahora tienen lo que se merecen. Tienen lo que se merecen, ¿no? ¿Y qué le vamos a hacer? Y que el problema era que tenían que haber votado al Partido Demócrata, claro. Hay que empezar
explicando por qué gana las elecciones Donald Trump, que es precisamente toda la política del Partido Demócrata. No hay que olvidar que el Partido Demócrata fue el partido que gestionó la pandemia, en fin, dejando morir a decenas y decenas de miles de personas por las calles, en los hospitales, fuera de los hospitales porque no se lo podían permitir. El Partido Demócrata fue el partido con el que se inició la guerra en Ucrania, ¿no? Y todo el apoyo salvaje, ¿no?, del imperialismo norteamericano a Zelensky, a los fascistas de Ucrania, y fue el que inició también, ¿no?, toda la provocación, o el que desarrolló también toda la provocación contra una buena parte de la provocación, al menos contra Rusia, que desencadenó en la guerra de Ucrania que estamos viendo hoy en día, ¿no? Claro, estamos hablando de lo que estamos hablando. La política del partido, la política de la socialdemocracia, la política reformista es también de lo que se aprovecha, ¿no?, la extrema derecha para poder avanzar. La falta, ¿no?, de una política consecuente, de una política clara que pueda atraer a las capas, a la clase trabajadora y a las capas también, ¿no?, más empobrecidas de la pequeña burguesía. Es también, ¿no?, lo que permite y allana el camino para el avance de la extrema derecha. Y esto es importante porque el último mandato de Trump acabó... Trump no dejó de gobernar por su propia voluntad. Trump perdió las elecciones como un producto de la movilización social que se vio en el primer mandato, ¿no? La lucha por las 15 horas, ¿no?, el Black Lives Matter, todas las movilizaciones de mujeres, la rebelión de los profesores en Los Ángeles, los transportistas en huelga, ¿no? Esto fue una lección muy grande, porque además fue la lección de que precisamente a través de la lucha es la forma en la que tenemos que defender nuestras condiciones de vida. Y claro, esta legislatura ha empezado de forma radicalmente diferente, porque efectivamente, ¿no?, la política del Partido Demócrata abrió la puerta, ¿no?, a la segunda victoria electoral de Donald Trump, pero ha comenzado, en fin, demostrando lo que existe ahora mismo en Estados Unidos, que no es un giro a la derecha como nos plantean sin más, ¿no?, sino que lo que hay es una situación de una polarización social brutal, ¿no? Y tienes que, antes de que se haya cumplido el primer año de mandato, tú has tenido movilizaciones de millones y millones de personas en Estados Unidos, que hayas tenido las movilizaciones en contra de toda la política migratoria, ¿no?, con, en fin, una rebelión como la que hemos visto en Los Ángeles y en otras muchas ciudades de Estados Unidos, ¿no?, que haya habido dos grandes movilizaciones, ¿no?, del Knocking Day, ¿no?, la primera en junio, la segunda hace unas semanas, que además con la consigna, ¿no?, de huelga general para derrotar a Trump, ¿no? Este elemento es muy importante porque también todo esto, todo el que hubiera la primera movilización 5 millones de personas, que la segunda movilización 7 millones de personas, que pone encima de la mesa. Pues lo que pone encima de la mesa es que efectivamente la conciencia también ha dado un salto en este sentido. La última movilización hubo más de 2.500 manifestaciones, 7 millones de personas en las calles, 350.000 en Nueva York, 300.000 en Chicago, 100.000 en Los Ángeles o Boston, 70.000 en Seattle. Es decir, estamos hablando de movilizaciones de masas a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, ¿no? Precisamente todas estas movilizaciones lo que han denunciado también es el carácter abiertamente dictatorial del gobierno de Trump, ¿no? Se han estado haciendo paralelismos con el dominio monárquico británico sobre las colonias. Millones de personas, ¿no?, desfilaron con carteles contra Trump. Solo hay que hacer una búsqueda en Google y pones pancartas Knocking Day y es impresionante porque hay modelos y modelos y modelos para imprimir, ¿no?, de miles de carteles contra Donald Trump, ¿no?
evidentemente se puso encima de la mesa, ¿no? La lucha contra la idea de la lucha contra el fascismo, contra cierre del gobierno, en defensa del feminismo. En fin, ¿no? Hemos visto que la movilización, ¿no? Pues ha tenido un carácter completamente explosivo. Además, no ha sido la única movilización, ¿no? Hemos visto las movilizaciones de masas también en contra del genocidio en Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino. En las propias movilizaciones eso tuvo un reflejo también, a pesar de que algunos sectores, ¿no? del Partido Demócrata quisieron impedir imponer que no se pudiera ir a las manifestaciones del No King's Day con todas las pancartas y banderas y banderas denunciando el genocidio, ¿no? Realmente no solo todo este movimiento no se puede considerar que se produce solo contra las medidas que Trump está implementando, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? Tiene la profundidad de este movimiento va en el sentido de que es una lucha contra todo un sistema, ¿no? Contra el sistema capitalista que condena a millones a la precariedad, a la explotación, a la represión, al terror, ¿no? Como decía Marina, ¿no? A ser detenidos cuando salgas a la calle. En fin, ¿no? Al final lo que refleja todo esto es también un carácter anticapitalista muy fuerte, y que además es un carácter que viene impulsado por todo el periodo anterior, por los años anteriores de movilización, que han sido claves, ¿no? Para forjar también la conciencia de la lucha de masas en Estados Unidos. Hay una idea muy poderosa, ¿no? Que es que efectivamente no se puede, la propia política, ¿no? del Partido Demócrata y la propia política de la burocracia sindical hace que se haya desarrollado también una idea, que es que solo las propias masas van a poder luchar en primera persona para luchar contra la política de Trump, que efectivamente no se puede confiar en la defensa de los derechos en los jueces, porque ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Evidentemente no se puede confiar tampoco en el Partido Demócrata, porque han estado gobernando hasta hace menos de un año y el resultado ha sido desastroso. No se pueden, de hecho, apoyar en el Partido Demócrata, que envía a la propia policía en los sitios donde gobiernan, ¿no? A reprimir al movimiento. Gran parte, ¿no? de los dirigentes del Partido Demócrata están completamente desacreditados y son incapaces de enfrentar a la peligrosa ofensiva autoritaria de Trump, ¿no? Hemos visto cómo han mandado, ¿no? a las propias fuerzas policiales a reprimir las protestas, establecer el toque de queda en el centro de las ciudades cuando estaba toda la lucha, ¿no? en contra de la política migratoria. Tampoco dudaron 75 congresistas demócratas en aprobar en el mes de junio una resolución de apoyo a la política de deportaciones de Trump, en las que además se agradecía a los agentes del orden público, incluido el personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, por proteger la patria, ¿no? Esto, evidentemente, de la mano de estos no se puede luchar contra el fascismo, porque son efectivamente parte absolutamente de lo mismo. Solo a través de la lucha unificada, el frente único de las organizaciones de trabajadores, de jóvenes, de migrantes, de los sectores LGTB, etcétera, 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 se va a poder hacer frente al fascismo. Y eso es lo que tienes realmente en el fondo, ¿no? De toda la autoorganización que ha surgido con el movimiento No King's Day. Efectivamente, además, tenemos que mirar más allá, ¿no? Porque todo esto es el reflejo del enorme potencial de las conclusiones que está sacando la clase trabajadora norteamericana, y evidentemente están sentando las bases también de lo que va a ser el final del gobierno de Donald Trump. Sí, de hecho, si lo pensamos bien también,
claro, toda esta explosión en la lucha de clases y este giro a la izquierda que se está, ¿no? Que creo que es evidente que se está clarificando entre muchos sectores de la población norteamericana, han tenido también su reflejo en uno de los terrenos más complicados para la izquierda combativa, ¿no? Para las ideas revolucionarias, como es el terreno electoral. En la victoria de Mamdani en las pasadas elecciones del 4 de noviembre en Nueva York, claro, ha sido un terremoto, es que ha sido un golpe durísimo a Trump, un candidato que se presenta como socialista, ¿no? Además de origen musulmán, con un programa de izquierdas que ha conectado, a pesar de toda la campaña vomitiva de miedo, de es un comunista, vienen, ¿no? a por nosotros, de Trump y también de los demócratas, ha arrasado y ha conquistado la mayoría absoluta. Y claro, es que ni siquiera los gritos, ¿no? desesperados a última hora de Trump pidiendo que en Nueva York, por favor, que se votara por Andrew Cuomo, por el candidato del establishment demócrata, eso no ha podido frenar que un hombre, ¿no? que representa pues eso, toda esa movilización ascendente, pues llegara a la alcaldía de Nueva York, que no es cualquier ciudad de Estados Unidos también. Claro, efectivamente. Además, aquí lo que hemos tenido... Tú lo decías, ¿no? Un terremoto electoral, sí, efectivamente, un terremoto electoral en la capital del capitalismo, en la ciudad de Donald Trump, que lo que refleja es precisamente que hay una respuesta muy importante. Eso por un lado, ¿no? Hay que frenar a Trump, necesitamos que no pase, que la ultraderecha deje de avanzar. Además, ha habido victorias de los demócratas en otros sitios, ¿no? que efectivamente ponen encima de la mesa que aquí hay un rechazo total a las políticas de Trump apenas 10 meses después de que empezara su mandato. Pero por otro lado, que no es suficiente con frenar los pies a la ultraderecha y que no es suficiente con derrotar a Trump. Que derrotar a Trump es necesario, pero una vez derrotemos a Trump, ¿qué es lo que necesitamos? ¿No? Que necesitamos un programa socialista, que necesitamos un programa que mejore las condiciones de vida de la clase obrera y de la juventud, que ahora mismo se limita a sobrevivir de la manera que malamente puede, ¿no? Que ese es el punto. ¿Por qué este candidato, por qué Mamdani ha conseguido un apoyo tan grande por parte de los neoyorquinos, y no solo de los neoyorquinos, porque en la noche electoral, ¿no? de ese martes electoral del 4 de noviembre, sobre los ojos de Nueva York estaban los ojos de millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos que asistíamos, ¿no? que con emoción, ¿no? A ver qué pasaba, porque estábamos hablando de que podía ganar la capital insisto, del capitalismo, ¿no? Del imperialismo norteamericano, un candidato que se presenta como socialista, que es musulmán, que ha dicho claramente que se está viviendo un genocidio en Palestina, que el sionismo está llevando a cabo un apartheid contra el pueblo palestino y contra el pueblo gazatí, y que ha unido la lucha contra el antisemitismo y contra la islamofobia en Nueva York, ¿no? Es algo muy importante. Ha sido una victoria ideológica muy fuerte y sobre un programa que ha conectado con las masas en la ciudad más cara del mundo y donde poder vivir se hace prácticamente imposible, ¿no? ¿Con qué programa? Un programa que defiende el transporte gratuito y rápido, porque estamos hablando que hay muchos trabajadores y trabajadoras que emplean a lo mejor 3 y 4 horas de su día en poder trasladarse de su casa al trabajo y de trabajo a su casa, ¿no? Con la congelación de los alquileres, con la construcción de 200.000 viviendas públicas, con guarderías públicas y universales, que claro, efectivamente, en un país en el que nació la figura del trabajador pobre, esos trabajadores que necesitan tener 2 y 3 trabajos para poder llegar a fin de mes, pues la verdad, tener acceso a una guardería, a una escuela infantil donde puedas dejar a tus hijos e hijas para poder irte a trabajar, pues es bastante importante. Y donde además se ha dicho que para poder financiar todo este programa, el dinero va a salir de subir los impuestos a los multimillonarios, ¿no? y a los ricos. Claro, efectivamente, con un programa de izquierdas que también pone sobre la mesa que la forma de combatir a la ultraderecha, que la forma de combatir el fascismo no es, bueno, llegando a acuerdos, a medidas
que no sean demasiado radicales, a intentar el entendimiento entre la derecha y la izquierda. Todo lo contrario. Como se frenan los pies de la ultraderecha es precisamente respondiendo con políticas verdaderamente de izquierdas, que por cierto es lo que efectivamente no hizo el Partido Demócrata durante su legislatura, ¿no? Y además creo que también es muy importante señalar que Mamdani, aunque se presentara con las siglas del Partido Demócrata, no es el candidato del Partido Demócrata, del establishment del Partido Demócrata. Mamdani ganó las primarias del Partido Demócrata este verano partiendo como el último, ¿no?, en la carrera electoral, y lo consiguió precisamente con este programa, y lo consiguió precisamente conectando con la base de la izquierda y con todo un ejército de voluntarios. Y con todo un ejército de voluntarios que se han implicado en esta campaña. 100.000 voluntarios. 100.000 voluntarios que, por cierto, lo que han hecho no ha sido decir, bueno, pues somos voluntarios, nos grabamos un vídeo, lo subimos a las redes sociales y se acabó. Que no, que han tocado a 3 millones de puertas para explicar el programa de Mamdani, que han hecho 4,4 llamadas, millones de llamadas para poder extender esta campaña y llamando al voto, que se ha conseguido, precisamente con una campaña militante, se ha conseguido que el doble de las personas que salieron a votar en la ciudad de Nueva York en las últimas elecciones salieran en estas nuevas elecciones. Que Mamdani ha conseguido él solo más votos que todos los candidatos de las elecciones anteriores. Claro, eso es lo que significa un terremoto electoral de estas características. Y además lo ha conseguido contra un candidato que ha agrupado el voto del Partido Demócrata, o sea, el voto del Partido Republicano, perdón, del establishment, del aparato del Partido Demócrata y también de todos los multimillonarios que han dado una lluvia de millones y millones y millones a la campaña de Andrew Cuomo, que es tremendo, ¿no? Además, este tipo que ha sido el candidato demócrata, ¿no? Históricamente, que además tenía el respaldo precisamente del aparato para las primarias, que por cierto tuvo que dimitir de su cargo en 2021 precisamente por ser acusado de numerosos escándalos de abusos y de acoso sexual, y que proviene de una gran saga, ¿no?, de demócratas en su familia, ¿no? Además, un personaje con mucho dinero para poder financiar también esta campaña, y que ha contado con el apoyo, insisto, de por lo menos 21 multimillonarios, ¿no?, según dice también la revista Forbes. Pero es que ¿quiénes son estos multimillonarios? Michael Bloomberg ha sido alcalde de Nueva York en 3 ocasiones, en 2 de ellas por el Partido Demócrata y en otra por el Partido Republicano, que aquí se ve también, bueno, claro, aquí hay demócratas y republicanos mano a mano cuando en se defensa trata de del orden defender el establecido, sistema, claro. y el orden establecido, no hay ningún tipo de problema de con qué siglas te presentas, ¿no? Aportó 8,3 millones, pero es que también los directores y los magnates de empresas como Airbnb, evidentemente, cuando quieres poner un tope a los alquileres, de la familia Lauder, de Estée Lauder, de Bill Ackman, de magnates de Netflix o de Walmart. Digo que aquí ves cómo efectivamente ha habido una campaña multimillonaria que ha recaudado más de 32 millones precisamente para esta candidatura, para poder frenar los pies a Mamdani. De hecho, es que se decía así, era el fondo que se había creado para, ya no tanto para que ganara Cuomo como para que perdiera este candidato que se presenta como socialista, ¿no? De hecho, ¿quiénes han sido los primeros en decir nos tenemos que poner las pilas porque es que como gane Mamdani vamos a tener un problema? Elon Musk, el representante de la burguesía y de los multimillonarios, ¿no?, que además también, desprendiendo todo el racismo y el odio de clase que acumula, decía en su cuenta de X, ¿no?, el día anterior: recuerda votar mañana en Nueva York, ten en cuenta que un voto por Curtis, el candidato republicano, es en realidad un voto por Mumdumi, o como se llame, ¿no?, aquí haciendo gala del racismo que le caracteriza, vota a Cuomo, ¿no? Y por supuesto el presidente Donald Trump, ¿no?, diciendo la noche de antes que cortaría la financiación en la ciudad de Nueva York como ganara el alcalde del DSA, ¿no?, como ganara Mamdani. Claro, efectivamente, diciendo que antes de que ganara un comunista sin experiencia con un historial de fracaso completo y total, era mucho mejor que ganara un candidato demócrata que lo haría bien. ¿Qué es para Donald Trump hacerlo bien? Garantizar, efectivamente, el orden establecido y que nada se salga de la línea, ¿no? Pero que efectivamente aquí tú lo que tienes es cómo lo que esto refleja,
lo que refleja, como bien dice, ¿no?, la propia declaración del DSA, del Democratic Socialist of America, ¿no?, que es la rama del Partido Demócrata, ¿no?, socialista, donde también están Bernie Sanders o Alexandra Ocasio-Cortez, decía: gracias a la victoria de Zohran Mamdani, el pueblo derrotó a la oligarquía, la clase trabajadora derrotó a las grandes corporaciones, el socialismo democrático derrotó al statu quo del Partido Demócrata. Este movimiento fue impulsado por más de 100.000 voluntarios y millones de votantes. Claro, efectivamente, esta es la base sobre la que ahora Mamdani va a tener que defender su programa, el programa que le ha llevado precisamente a la alcaldía. Porque no nos engañemos, defender este programa y poder llevar este programa a cabo no va a ser posible si no te basas en la movilización consciente en la calle de todos aquellos que le han votado y de toda la clase obrera de la juventud en Nueva York y en el conjunto de Estados Unidos. Porque el primer freno para poder llevar a cabo este programa va a venir precisamente del Partido Demócrata, de la gobernadora demócrata, que no va a permitir que esto suceda. Del Partido Republicano, por supuesto, de Donald Trump, que va a utilizar, pues sí, todos estos decretos o medidas bonapartistas que pueda utilizar para tratar de, ya sea cortando la financiación, ya sea utilizando cualquier tipo de mecanismo que pueda aprovechar, tratar de poner palos en las ruedas para que esto se pueda hacer y, por supuesto, de quien gobierna realmente Estados Unidos, que es los grandes capitalistas y las grandes corporaciones que van a decir, que para que los pobres tengan autobús gratuito, ¿a mí me vais a cobrar más impuestos? Esto no puede ser. Donald Trump, por favor, haz tu magia y no lo permitas, ¿no? Claro, evidentemente esto es lo que va a pasar. Y la única forma de combatir esto es rompiendo definitivamente con el Partido Demócrata, un partido que representa los intereses de la burguesía y que cada día se esconde menos, que va a ser el primer freno, que va a atar de pies y manos a Mamdani y al DSA para poder llevar a cabo todas estas promesas electorales que serían auténticas conquistas, no solamente para los neoyorquinos, sino para el conjunto de la población de Estados Unidos y, por supuesto, basándose y confiando en la movilización en las calles, que es precisamente lo que ha generado este vuelco electoral. Las elecciones son un reflejo también de lo que está pasando por abajo. Que claro, dices, madre mía, sí, las elecciones han reflejado esto. ¿Qué está pasando realmente por abajo? ¿Cuál es la efervescencia? ¿Cuál es la combatividad que se está expresando? Pues sí, efectivamente, la combatividad de los vecinos y vecinas que salen a perseguir a los agentes del ICE para expulsarles de los barrios, la combatividad del No Kings Day, la combatividad de quienes han levantado la voz a favor del pueblo palestino aun sabiendo que eso les podía valer la cárcel o la deportación. Esa es la combatividad de la que hablamos y en eso es en lo que se va a basar y en lo que se tiene que basar Mamdani para poder pues, cumplir con todo esto, que además tendrá un grandísimo efecto a nivel general. Efectivamente, Donald Trump ha espoleado la radicalización a la izquierda y esa radicalización a la izquierda ahora se tiene que concretar precisamente en cuestiones como esta que permita hacer avanzar al conjunto de la clase obrera y de la juventud en Nueva York, en Estados Unidos y en todo el mundo. Claro, lo más fundamental es entender lo que refleja el triunfo de Mamdani y todo lo que se está cociendo por abajo, porque lo que teme la burguesía norteamericana o Trump no es simplemente a una persona, ¿no? La lucha de clases no depende de una figura, la lucha de clases depende de la acción de las masas entrando en la escena y eso es lo que Trump, lo que el establishment demócrata han visto con auténtico terror, de pensar, oye, ¿cómo es posible? 100.000 candidatos, hay 100.000 voluntarios haciendo campaña por este candidato, todo el programa que presenta. Claro, si lo pensamos bien, el tema de la gratuidad de los autobuses, el tema de la vivienda, en el fondo que está planteando, pues que la clase obrera tenga una vida vivible, porque claro, si tú vives en una ciudad donde estás 2 horas para ir a trabajar y vuelves a tu casa, pues claro, es totalmente imposible, o si no tienes un lugar donde dejar a tus hijos y demás. Claro, todo eso en el fondo, si tú vas, ¿no?, y desgranas todo eso, es poner en cuestión y es cuestionar el orden capitalista, el sistema capitalista y cómo pues hay un puñado de ricos que hacen su fortuna y mientras la clase obrera no puede sobrevivir. Pero claro, también
también lo que decía Marina de las lecciones, de cómo todo esto no es ganar la alcaldía y ya está, sino que ahora empieza realmente la batalla y empiezan todas las presiones, va a ser fundamental para también, como no se basa en la movilización, claro, va a haber toda una serie de trabas que va a ser imposible de sortear. Y lo que explicaba Marina también oye, es que bajo el paraguas del Partido Demócrata es totalmente imposible poder levantar una alternativa, poder levantar una organización que defienda esos mismos intereses, que se ha demostrado que hay millones de neoyorquinos que están a favor de esos. De hecho, claro, toda la experiencia de Bernie Sanders, de Ocasio-Cortez, de cómo también acabaron rebajando el programa, disimulando su radicalidad, pues ha sido algo que ha llevado a un fiasco muy grande. Entonces, claro, con todo ese entusiasmo que evidentemente ha causado el triunfo de Mamdani, las tareas también son evidentes. La gran contradicción en Estados Unidos es que mientras tienes una fuerte y una poderosa clase obrera, no tienes ningún partido de izquierdas de verdad, no tienes ningún partido de eso, ya revolucionario, o que al menos defienda sobre el papel los intereses de los trabajadores, porque el Partido Demócrata y el Partido Republicano pues son los dos grandes, las dos grandes herramientas que tiene la burguesía norteamericana también. Entonces, claro, la clase trabajadora necesita tener su propia herramienta. Sí, claro, además, la clase trabajadora es fuerte, ¿no? Y además aquí, bueno, nosotros de izquierda revolucionaria, pues también hemos planteado, ¿no? También la única forma, ¿no? de combatir a la extrema derecha, ¿no? De combatir al trumpismo es, pues eso, levantando una alternativa, construyendo un movimiento de masas que desafíe no únicamente a la extrema derecha, que por supuesto, sino también a quien sirve la extrema derecha y a quien la financia, ¿no? Que es toda la oligarquía, ¿no? Y los empresarios, los capitalistas, ¿no? Y quien sustenta, ¿no? Efectivamente este sistema, ¿no? Y lo decimos porque efectivamente la experiencia lo demuestra, ¿no? Yo me voy a apuntar aquí algunos ejemplos para hablar, pero creo que estos días, ayer concretamente, cuando se publique este podcast, no sé ayer, pero tuvimos un ejemplo muy claro, que es lo que le ha pasado a Vito Quiles en la universidad, aquí en la Complu, pero también muchas universidades, ¿no? De cómo se ha quedado aislado, ¿no? Cómo los estudiantes han salido a demostrarle que no, y que las universidades no son espacios, ¿no? para su discurso, ¿no? Y enfrentar, ¿no? a su discurso fascista, ¿no? Y efectivamente a desmoralizar su base social. Claro, este es un ejemplo, ¿no? Que yo creo que es muy evidente, ¿no? Y que está en la cabeza de muchas y muchos ahora mismo, pero hay más, ¿no? También todo el tema de las huelgas generales contra el gobierno de Milei, ¿no? Que ves aquí, ¿no? Que efectivamente es la iniciativa de la clase trabajadora, es la fuerza de la clase trabajadora lo único que puede desafiar, ¿no? Y derrotar los planes de Milei, ¿no? Claro, y a la vez que tenemos esas experiencias, también hay experiencias negativas, ¿no? Experiencias que efectivamente te muestran lo que puede pasar si impones la parálisis al movimiento obrero, si impones la parálisis a la clase trabajadora y a la juventud, ¿no? Es el caso de Chile, ¿no? En Chile, ese no es el espacio para profundizar, pero en 2019 hubo un estallido revolucionario y un profundo giro a la izquierda de la clase trabajadora y a la juventud. Y de la juventud. Y ahora estamos hablando efectivamente del ascenso de una formación ultraderechista, ¿no? Dirigida por un hombre que se llama Kast, ¿no? Que efectivamente es un fascista, ¿no? Y aquí uno se pregunta qué es lo que está pasando, ¿no? Pues efectivamente lo que pasó fue eso, ¿no? Que después de la enorme demostración, ¿no? De fuerza de la clase trabajadora y de la juventud, ¿no? Chilena, tuviste que, una vez que llegaron a las instituciones, ¿no? Todos estos, Boric, ¿no? Y también todos los líderes, ¿no? De la izquierda reformista, pues plantearon, bueno, es nuestro momento, ya, volved a vuestras casas, vamos a solucionaros vuestros problemas, eso sí, lo vamos a solucionar en las instituciones que los capitalistas mandan, ¿no? Que fueron la Asamblea Constituyente y a través del aparato del Estado construido efectivamente, ¿no? Y levantado para servir a la clase dominante. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues efectivamente esta parálisis no solo desmoralizó a un sector muy importante de la clase trabajadora y de la juventud, ¿no? Que veía efectivamente, ¿no? Que todas las promesas, que todo aquello pues se desvanecía, sino que además
envalentonó a sectores de la ultraderecha, ¿no? Y le dio cuerpo a esa ultraderecha que parecía que había dejado de existir, ¿no? Después del estallido revolucionario en 2019, pero que efectivamente tomó cuerpo, ¿no? Y tomó la iniciativa, y aquí ves efectivamente los peligros, ¿no? De no basarte en la movilización de masa y de no basarte en la lucha de clases, ¿no? Y claro, ¿qué ha pasado con Mamdani? Pues ha sido un caso distinto. Has tenido que efectivamente no se trataba únicamente de derrotar electoralmente a Trump, que se trataba, evidentemente, sino también de golpear a toda la oligarquía que asfixia a la clase trabajadora neoyorquina, ¿no? Porque claro, tú no puedes explicar esto, ¿no? Cómo ese programa, tú no puedes comprender todo esto sin ver pues que el programa ha conectado, ¿no? Efectivamente ese programa de golpear, ¿no? a la oligarquía y demás, ¿no? Porque claro, si no, tú no puedes explicar esos 100.000 voluntarios, ¿no? Que se han pegado ahí un trabajazo, ¿no? 4,4 millones de puertas llamadas, 3 millones de llamadas telefónicas, claro. Hay que ver que efectivamente ese programa ha entusiasmado y que no ha sido únicamente deposito mi voto y ya está, ¿no? Ha sido voy a construir esto de forma militante, que ves que existe el espacio, digo que el espacio para construir una alternativa de izquierdas militantes comprometida en Estados Unidos existe, ¿no? Y lo ves en esas 100.000 personas que no se detenían únicamente en el voto, ¿no? Sino que efectivamente habían cogido el programa de Mamdani con las dos manos y lo que habían llevado a la práctica. Y ahora lo vamos a ver, porque a ver, esas 100.000 personas no se van a quedar ahí, ¿no? Sino que efectivamente Mamdani tiene la oportunidad de apoyarse en ese movimiento para llevar a la práctica todo su programa, ¿no? Pues efectivamente la fuerza está ahí y hay que aprovecharla, ¿no? También hay otro caso, ¿no? Ahí está el caso de Bernie Sanders. Digo, lo pongo porque creo que es ejemplificador, ¿no? Bueno, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Bernie Sanders, histórico dirigente de la izquierda en Estados Unidos, que cuando efectivamente se le coloca ante la coyuntura de poder encabezar una alternativa de izquierda, ¿no? Y de enfrentarse al establishment demócrata, él claudica y renuncia a dar esa batalla y llega incluso a plantear, bueno, pues el apoyo a Biden, luego el apoyo a Kamala y tal, y claro, y ahora ves también el discurso que no hay que hacer, ¿no? Bernie Sanders participó en el No King's Day, ¿no? Segunda parte, ¿no? En la segunda jornada de movilizaciones que hubo, ¿no? Y lo que una de las cosas que planteó era, por ejemplo, que por favor que el Partido Republicano les deje negociar los presupuestos para poder llegar a un consenso y sacar adelante unos presupuestos, que son todas estas ideas que no son nuevas, que todo esto nos lo venden, que es muy nuevo, pero no. Todo esto, todas estas ideas del consenso con la derecha, de vamos a bajar el programa para ser moderados y llegar a consenso, para no asustar, ¿no? a los empresarios con un programa anticapitalista, no es nada nuevo, y lo que refleja efectivamente, bueno, en el caso de Bernie Sanders, ingenuidad, pero también una enorme desconfianza en el movimiento obrero, en la clase trabajadora y en la juventud, que está demostrando que está dispuesta a lanzarse a la batalla, ¿no? Y que lo que hace falta es efectivamente levantar una alternativa, ¿no? Y hacer una estrategia de combate, ¿no? Sí, y precisamente ese es el punto clave. Hemos visto cómo en estos últimos meses el movimiento de masas ha plantado cara de una forma brutal, ¿no? A la política de Donald Trump. Está plantando cara directamente, ¿no? Pues a las bandas fascistas, ¿no? de la ICE, por supuesto, que hay que dar un paso adelante en la lucha. La clave es esto, continuar, ¿no? Con la autoorganización con la organización del movimiento, ¿no? Creando comités en cada barrio, en cada escuela, en cada centro de trabajo, organizando comités de autodefensa, ¿no? Contra los racistas de la ICE, haciendo asambleas y comités de autodefensa también contra la represión de la policía, y poniendo encima de la mesa lo que ya se ha puesto la última manifestación del No King's Day, ¿no? Que es precisamente la necesidad de la convocatoria de una huelga general contra Trump, ¿no? El impulso, ¿no? Precisamente del movimiento de la clase trabajadora también organizada en contra de la política racista, machista, de la política antiobrera, ¿no? de Donald Trump.
Sí, bueno, la verdad es que es súper interesante y podríamos estar aquí horas y horas debatiendo sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque efectivamente lo que está reflejando es la lucha de clases que está habiendo y que se está dando, ¿no?, con mayor crudeza a lo largo y ancho de todo el mundo, con todas las movilizaciones que se han levantado a nivel internacional en solidaridad con el pueblo palestino, denunciando claramente el sionismo y el genocidio que están llevando a cabo en Gaza, denunciando a los colonos fascistas interviniendo y machacando y asesinando en Cisjordania. Lo que estamos viendo, ¿no?, ahora en Estados Unidos, todas las medidas totalitarias, etcétera, etcétera, lo que están también poniendo encima de la mesa es que para millones de personas en todo el mundo, que ese es un punto muy importante, hay una idea que se ha roto y se ha roto para siempre, que es que el sistema capitalista funciona y que el sistema capitalista puede dar algún tipo de alternativa a la clase obrera y a la juventud. No hay un capitalismo bueno, no hay un capitalismo de rostro humano, no hay un capitalismo que pueda mejorar lo que existe, sino que precisamente lo que estamos viendo es que el capitalismo ha llegado a una fase de decadencia de la que no se puede recuperar y por eso tiene que acudir y por eso tiene que tirar de elementos como Donald Trump, como Milei, como Meloni, como Abascal, como toda esta panda de ultraderechistas que lo que vienen es, pues sí, a por nosotros. Esto es el sistema del genocidio, es el sistema de la barbarie, es el sistema del sálvese quien pueda. Y precisamente por eso la conclusión a la que se está llegando entre amplísimos sectores, entre sectores de millones, es precisamente ese, que el sistema no funciona y que no podemos confiar en las instituciones de este sistema, que si queremos cambiar algo, lo tenemos que hacer nosotros, que depende de nuestras propias fuerzas. Y también estas elecciones que hemos visto en Nueva York, precisamente en el epicentro del sistema capitalista, lo que hacen es abrir una perspectiva muy amplia y poner encima de la mesa una idea que también es muy importante, que la lucha por el socialismo no es algo artificial. No es algo que nos estemos inventando o algo que forme parte de la nostalgia de la clase obrera, sino que es una necesidad y que además es una necesidad más importante que nunca, ¿no? Que necesitamos levantar un programa socialista que defienda sin ningún tipo de timidez, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de medias tintas, la expropiación de los grandes capitalistas. Y sí, lo que estamos viendo en Estados Unidos es que se tiene que poner bajo control obrero los enormes recursos que existen para poder resolver las necesidades sociales del epicentro del sistema capitalista, pero no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Empezando por dar un techo digno a millones de estadounidenses que ahora mismo viven en las calles y poder alimentar a los más de 40 millones de ciudadanos pobres que existen ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Digo que creo que este es un paso muy importante. Decíamos, no existe un partido de la clase obrera de masas en Estados Unidos que pueda llevar a cabo la revolución socialista en Estados Unidos. Bien, pero es que ese partido también se puede crear. ¿Y cómo se crea? ¿Cómo se fortalece? ¿Cómo se unifican todas las luchas? ¿Cómo se puede llevar a cabo todo lo que ha explicado también Rodrigo, lo que ha explicado Carlos, lo que ha explicado Coral? Pues precisamente de esta manera, nutriéndolo de ese programa y sí, llevando a cabo una verdadera revolución socialista que acabe con este sistema criminal y que nos permita ser verdaderamente libres. Y por cierto, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, las movilizaciones que estamos viendo, la autoorganización para defendernos de las redadas racistas del ICE, la fuerza de masas de cada movilización, la solidaridad de los trabajadores uniendo a la clase obrera nativa y extranjera, a los trabajadores migrantes, uniendo a los sectores más oprimidos de nuestra clase, muestra que no solamente es totalmente posible, sino que es más urgente que nunca y que, por cierto, la clase obrera y la juventud está dispuesta a dar esa batalla. Sí, yo creo que además todo lo que sucede en Estados Unidos tiene un impacto, ¿no?, a nivel internacional y por supuesto vamos a seguir pues muy pendientes de todos los acontecimientos, de todas las políticas que aplica Trump, pero también de toda esa respuesta antifascista en las calles. Yo nada, agradeceros a los tres el debate y el rato que hemos pasado aquí y también esperar que todos los que nos habéis escuchado, ya sea en Spotify o nos habéis visto en YouTube, pues nada, que os haya gustado el debate. Es evidente que también queremos enviar desde aquí pues toda nuestra fuerza, toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño a nuestros hermanos y hermanas
en Estados Unidos, que se están levantando contra Trump, que están plantando cara al ICE, que están haciendo todas estas movilizaciones que nos inspiran enormemente aquí al otro lado del charco. Os vamos a seguir muy de cerca, porque toda esta inspiración, ¿no?, también nos sirve para cargarnos de fuerza para todas las movilizaciones y toda la lucha que tenemos aquí en el Estado español, en Europa, en todos los rincones del mundo, y porque también pues todo ese ejemplo nos inspira para seguir construyendo izquierda revolucionaria, seguir construyendo este partido de los trabajadores, de los jóvenes que estamos impulsando, y que también os animamos a todos los que estéis de acuerdo con todas las ideas que aquí hemos expuesto, pues que os unáis a nosotros, y también que podáis seguir leyendo pues todas las declaraciones, artículos que publicamos diariamente sobre la lucha de clases a nivel internacional. Nos podéis leer en izquierdarevolucionaria.net. Y no quería acabar este capítulo sin antes haceros una invitación a todas y a todos los que nos escuchéis desde Madrid, o quienes también estéis dispuestos a viajar hasta aquí para este evento. El día 22 de noviembre vamos a celebrar un gran acto antifascista que hemos titulado Construyamos la resistencia antifascista, en el espacio Rosa Luxemburgo de Madrid. El día 22 de noviembre a las 7 de la tarde lo haremos acompañados de Fonsi Loaiza, de Francho Aijón, de Pablo Mayoral, de Manuel Blanco Chivite. Estaremos compañeras de Libres y Combativas del Sindicato de Estudiantes Izquierda Revolucionaria, porque la acción es muy importante, pero también el debate y fortalecernos ideológicamente contra la extrema derecha. Así que nada, esperemos que os haya gustado el podcast, esperemos vernos en el acto y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.